Vamos a continuar con esta serie de temas que estamos aprendiendo y reflexionando, la cual hemos titulado, hemos denominado a esta serie El Hacedor de Milagros. La serie que nosotros estamos aprendiendo, creciendo en fe, se llama El Hacedor de Milagros. Hemos señalado que los milagros de Cristo los podemos clasificar en 4 categorías. El poder de Cristo fue evidente, el poder de Cristo fue real sobre la naturaleza. Ya hemos estudiado el Evangelio de Juan, capítulo número 2, Cristo convirtiendo el agua en vino. Cristo calmando la tempestad, la tormenta. El poder de Cristo sobre la naturaleza. Los milagros de Cristo se clasifican: milagros sobre la naturaleza, milagros sobre la enfermedad. Hemos señalado a Cristo sanando a un paralítico que fue bajado de los cuatro extremos de su camilla por 4 de sus amigos. Hemos también aprendido cómo Cristo limpió a un leproso. Hemos leído cómo Cristo sanó al criado de un centurión romano. Hemos aprendido también cómo una mujer con una hemorragia constante durante 12 años fue sana al instante. También hemos aprendido cómo Cristo sana a la hija de una mujer. Su hija estaba endemoniada. Es la mujer cananea, la mujer extranjera. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y hoy vamos a considerar los milagros de Cristo sobre los demonios, sobre la enfermedad aunado a los demonios. Los milagros de Cristo sobre la naturaleza, los milagros de Cristo sobre la enfermedad y los milagros de Cristo sobre los demonios, sobre los espíritus malignos, sobre las huestes de maldad. Y vamos a fundamentarnos, vamos a basarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 20. Ubiquemos esta parte de la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versos del 1 al 20. Y esta parte del Evangelio, precisamente en este capítulo 5, en estos 20 versos, vamos a englobar estos versos y a titular La necesidad de libertad. La necesidad de libertad. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Vamos a leer la palabra, usted me sigue con su vista, y dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?
Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión, cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. La necesidad de libertad. Digan conmigo, la necesidad de libertad. La necesidad de libertad. Otra vez, la necesidad de libertad. La necesidad de libertad. La necesidad de libertad. La libertad es un don, es un regalo otorgado por Dios al hombre. La libertad es un regalo dado, otorgado por Dios al hombre. La esencia de la libertad es la responsabilidad. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, la primera pareja, les dio la capacidad, la facultad para poder elegir el bien. Dios creó agentes morales libres con la capacidad, la facultad para poder elegir. Dios quiere que el hombre, el ser humano, le obedezca no por presión, no por manipulación, no por chantaje, sino por decisión. Dios quiere que el hombre, que el ser humano, le obedezca por decisión, por voluntad propia, por cuanto le ha dado un libre albedrío, libertad, la capacidad, la facultad para elegir. Cuando el hombre decide hacer las cosas a su manera, se sume, se hunde en una crisis espiritual, emocional y existencial, porque se aleja de su propósito original. Cuando el hombre decide hacer las cosas a su manera, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, se hunde, se sume en una crisis espiritual, emocional y existencial. Porque ha perdido el rumbo, se ha extraviado, se ha perdido, se ha alejado de su diseño, de su propósito original.
Eso es lo que significó, lo que implicó la rebelión, la caída, la desobediencia. El ser humano quiso hacer las cosas a su manera. Cuando tú y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera, nos esclavizamos, nos encadenamos. Por eso es que vemos a mucha gente con trabajo, con un estilo, con un ritmo de vida, pero sin embargo atado a pensamientos, encadenado, cautivo a comportamientos, a expresiones, a reacciones, a temperamentos, a adicciones, a obsesiones, porque vive alejado de su propósito original, del creador y diseñador, el legislador del universo. Aprendemos que el hombre, todo ser humano, necesita verdadera, auténtica libertad. El ser humano necesita libertad. Pide a gritos libertad, aunque muchas veces sus problemas, sus pensamientos, su estilo de vida, aún su conciencia entenebrecida y cauterizada, eclipsa su alma que está pidiendo a gritos libertad. Decide, yo estoy bien, yo no necesito ayuda, yo así soy y así me voy a morir, así que me soporten, yo así soy. Pero vamos a ver que lo que somos, por qué creemos lo que creemos y por qué pensamos lo que pensamos. Y por lo tanto decidimos errar equivocadamente, porque existen áreas en nuestra alma, en nuestra mente, que no han sido libres. La necesidad de libertad. El Señor quiere ver a ti, a tu vida, a tu conciencia, a tu alma y a tu espíritu en esta tarde. Él sabe que necesitamos libertad. La necesidad de libertad. El verso 1 y 2 dice, lean directamente de su Biblia. Jesús, después de haber calmado la tempestad y cómo el agua salpicaba al bote, cómo los discípulos tan amedrentados, tan atemorizados, tan apanicados, le dijeron a Jesús, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Después de haber presenciado cómo se calmó la tempestad, ahora ellos van a presenciar como el Cristo que tiene el poder sobre la naturaleza, ahora tiene el poder sobre los espíritus inmundos. Dice el verso 1, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, una tierra gentil, extranjera. Verso 2, tan pronto, inmediatamente, instantáneamente, como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro, no de su casa, sino de entre los sepulcros. De estos dos versos nosotros podemos destacar, podemos señalar la realidad del mundo espiritual maligno. La realidad del mundo espiritual maligno. No solo son de películas de terror, no solo es de películas de suspenso. No, es más. El mundo espiritual maligno es quien inspira para poder producir todo ese tipo de películas, de mensajes, de donde obtiene
un director de cine, un escritor de un guión, de una película de suspenso, de terror, ¿de dónde obtiene esa inspiración, esa imaginación para poder plasmar en las imágenes todos esos eventos, todas esas escenas? De la inspiración satánica, de la inspiración maligna. ¿Quién se ríe en una película de terror? ¿Quién? Ah, mire qué chistoso, qué divertido es. Todos están plasmados, pasmados. Hay una realidad y el ser humano convive, cohabita, coexiste en un mundo natural con el cual lo percibe a través de sus sentidos y de su alma. Pero también existe un mundo espiritual de huestes donde están los ángeles de Dios y están los demonios, los espíritus malignos, los espíritus inmundos. Hay una realidad y esa realidad es el mundo, la esfera, la dimensión espiritual maligna. Un hombre poseído, la Biblia lo asume, la Biblia lo asevera, un hombre poseído. ¿Cómo llegó hasta esa condición? El Evangelio de Marcos nos describe un relato muy vívido de una posesión, de un hombre poseso, de un hombre endemoniado. Y esta es la descripción bíblica. Y de ahí, pues, han hecho películas para hablar acerca de exorcismos, de liberación. Pero la Biblia nos asevera y nos señala la realidad del mundo espiritual maligno. Verso 2, un hombre poseído, endemoniado, un espíritu inmundo controlaba su cuerpo, las facultades motrices de movimiento de su cuerpo. Y no solamente motrices, sino también mentales. ¿Cómo es que una persona puede llegar hasta esa condición tan vil, tan mísera? Ser controlado, enajenado, dominado por un agente externo, por una influencia externa. ¿Cómo es que un hombre puede llegar hasta ese grado, hasta ese nivel? ¿Cómo? Hay un proceso, hay una secuencia. Dice este verso 2 que este hombre vivía en los sepulcros. No solo su residencia, su lugar donde este hombre se fue a refugiar era un cementerio, el lugar de los muertos, sino que él mismo estaba controlado y dominado por espíritus. No dice uno, sino espíritus. Eran muchos. Era una gran cantidad de demonios que poseían a este hombre. Hoy muchas personas no viven físicamente en un cementerio, en un panteón, pero sí viven con pensamientos de muerte, pensamientos de maldad, pensamientos de oscuridad, como si se convirtiera eso en una fuerza incontrolable. No es necesario que una persona pueda manifestar la descripción de una posesión, sino que muchas personas hoy viven con fuerzas incontrolables que los dominan. Dice el verso 3, vamos al verso 3. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. La fuerza de los demonios, la fuerza de los demonios, tienen fuerza. Los demonios son inteligencias personales malignas. Inteligencias personales malignas. Toma asiento, joven. Toma asiento, toma asiento. Los demonios son inteligencias personales malignas. No es preciso que un hombre esté endemoniado porque
Una persona puede estar atada, reitero y repito, hago hincapié, una persona puede estar atada a su temperamento. Una persona puede estar atada, puede tener un temperamento incontrolable. Y de repente explota, y de repente tira, rompe, hasta se golpea con la pared o con otros objetos. Eso es un grado también de una fuerza externa maligna. Un temperamento incontrolable, una vida de adicciones que parecen incontrolables. Es que alguien puede decir, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de tomar, yo no puedo dejar de drogarme, yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar la masturbación, yo no puedo dejar el homosexualismo, yo no puedo dejar. Cuando algo nos controla, nos domina, se convierte en una obsesión. Obsesión. Es un grado de la influencia de un espíritu maligno. Porque no lo puedes controlar. Porque no lo puedes dominar. Es que dices, yo no sé cómo. ¿Por qué hago eso? En medio de un frenesí, de una explosión de emociones. Repito, hay un agente externo e interno que se torna intenso, fuerte, ingobernable e indominable. La esencia de la libertad es la responsabilidad. Digan conmigo, la esencia de la libertad es la responsabilidad. Otra vez, la esencia de la libertad es la responsabilidad. Somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables. Digan conmigo, soy responsable. Otra vez, soy responsable. No podemos achacarle a otro la culpa. Me orillaron a eso. Me orillaron a eso. Estamos hablando de una fuerza incontrolable. Una influencia de la cual no puedes, dices, no puedo. Porque hasta que no llegue el gran libertador y tú lo permitas como este hombre, vas a ser verdaderamente libre. Quien se independiza de Dios se esclaviza. Quien se independiza de Dios se esclaviza. Este es un principio que tenemos que aprender y que voy a estar reiterando. Lo he mencionado hace unos meses, pero es buen momento para repetirlo, aprenderlo, asimilarlo y vivirlo. Quien se independiza de Dios se esclaviza. ¿Se esclaviza a qué? A un estilo de vida. Se esclaviza al trabajo. Se esclaviza a una relación. Se esclaviza al dinero. Se esclaviza a un mundo puramente, netamente material, consumista, hedonista, secular. Quien se independiza de Dios se esclaviza. ¿Lo ha notado? ¿Lo ha notado? ¿Ha notado que quien se independiza de Dios, quien ha hecho con su vida lo que ha querido, ha terminado siempre dominado por lo que hay en su corazón, por lo que ocupa su mente, sus emociones, sus pasiones, sus sentimientos, su imaginación, su conciencia, su dinero? Termina esclavizado a eso. ¿Por qué? Porque su Dios es lo que ha usurpado, es lo que ha reemplazado el lugar del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Dios grande y sublime. No es necesario tener una estampita, tener una estatua, tener una figura. No, porque los ídolos sobre todo están en el corazón. Los ídolos están
en el corazón, los ídolos. Por eso Jesucristo dijo enfáticamente en Juan 8:31 al 33, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo lo que nos domina, todo lo que no podemos controlar, de eso somos esclavos. Y puede ser que tengamos 1 año, 5, 10 o más años como cristiano, pero siempre hay áreas que revisar, que analizar, pero sobre todo, que romper. Hoy para muchos, llamarse cristianos es tan solo una moda. ¿Se ha dado cuenta que hasta la palabra bendiciones ha sido ya muy común? Hasta personas que no conocen, no tienen la más remota idea de lo que significa la palabra bendición. Bendiciones, como un buen deseo, como un saludo ya común. Como si por arte de magia, al desear, decir, expresar bendiciones, ya esa persona ya va a tener paz integral en su mente, en su alma, en su familia, armonía. No. La necesidad de libertad. Todo hombre tiene necesidad de ser libre. Y el cristiano cuanto más, el Hijo de Dios cuanto más, todos los días debe vivir en libertad. Dice el verso 3. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Verso 4. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Verso 5. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. En estos versos, vamos a notar que el hombre necesita libertad espiritual, libertad emocional y libertad mental. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera. Hace énfasis, se subraya lo que es la fuerza, un grado y nivel de poder de estos espíritus malignos, de estas inteligencias personales malignas. Y muchas veces rompía las cadenas, los grilletes, los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Y día y noche andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. El cuadro de esta escena es totalmente fuerte, intenso. Andaba gritando por los sepulcros y golpeándose con piedras. Esto es las voces de la esclavitud. Hoy quizás las personas no andan gritando. ¿Hay casos de posesión? Sí. ¿Hay casos de endemoniados? Sí. Pero no es necesario que veamos a personas gritando por las calles y golpeándose con las piedras, autoflagelándose, infligiendo dolor a su cuerpo. Son las voces de la esclavitud, los gritos de la cautividad. Muchas personas están ahogando su alma, su conciencia y su espíritu, que está gritando que necesita ser libre, pero su misma voluntad ha opacado, ha eclipsado, ha tapado esos gritos, esas voces de cautividad. Este hombre quizá estaba marcado por todas partes, por los cortes que se hacían en sus momentos de fiero frenesí. El hombre que vive atado o encadenado, su alma emite un grito de desesperación. El hombre o la mujer que vive atado o encadenado
Su alma emite un grito de desesperación, de frustración. Ese hombre gritaba a viva voz, pero hoy esas voces son en silencio en su alma. Mucha gente hoy, en medio de esta situación de contingencia, inundados por el dolor, por el temor, están gritando, siendo cautivos del temor, del pánico, del miedo a morir, a contagiarse. Y aunado a los problemas que ya se tenían, la gente está gritando desde su interior. Hay una lucha intensa cada día. Y este hombre también. Era una lucha interna. Eran sus pensamientos, su mente. No podía pensar con sobriedad. No podía pensar este hombre con equilibrio. No podía pensar este hombre a cabalidad, porque un agente externo, más bien agentes externos, estaban controlando su cuerpo, sus facultades motrices, sus facultades mentales, y no podía. Así que era la desesperación, la lucha entre ser libre y la influencia externa que lo oprimía, y se flagelaba porque el dolor era tan intenso. Hay muchas personas que están luchando con un dolor tan intenso que también lo único o lo último que deciden hacer es quitarse la vida, o muchos otros cortarse las venas, viviendo en trastornos. Los gritos de la esclavitud. Estos son las voces de la cautividad. Muchas personas no pueden escuchar su alma que grita de dolor. No pueden escuchar las voces de esclavitud porque se han acostumbrado a un estilo de vida miserable, de violencia, de maltrato o de rechazo. Han cauterizado y entenebrecido su mente, su alma. Por eso el hombre necesita libertad espiritual. La necesidad de libertad. Muchas personas, desde jóvenes, niños, para llegar a ese estado, a ese nivel de posesión, se necesita primero un nivel de atracción. Un nivel de atracción que se llega por la curiosidad, por la morbosidad, por la influencia, atracción. Hay una atracción de los jóvenes por lo oculto, pero no solamente hoy es evidente, sino que ahora está más que disfrazado que nunca. A través de los videojuegos, a través de los celulares, a través también de mensajes ya no disfrazados, sino ahora hasta explícitos. Aplicaciones, programas, entretenimiento, atracción. El primer nivel para que una persona llegue hasta el grado de posesión del demoniado es atracción. La persona es atraída, influida. Y si esa persona continúa en la atracción, persevera en esa atracción, en un juego, por morbosidad o curiosidad, empieza el periodo, la etapa de iniciación. Esa etapa de iniciación es consciente y voluntaria, de permanecer en ese juego. Ahora son ritos, ahora son pactos. Iniciación, adentrarse en una práctica que se convierte en un estilo de vida. Después de la atracción y de la iniciación, empieza la obsesión. Una obsesión, una codependencia, una alteración de diversas áreas. La percepción de sus sentidos, la percepción de su mente empieza a alterarse. Hay manifestación ahora, palpable, visible, en su espacio. Persecución, delirio, atracción, iniciación de la persona, pero todo es voluntad. Este hombre, cuando vio a Jesús, corrió a él. Entre la lucha de su voluntad, pero también del agente externo, este hombre corre hacia Jesús. Todo hombre necesita libertad, la necesidad de libertad. Para ser libre, se necesita desear, se necesita clamar, se necesita buscar, se necesita obedecer. Así que para llegar a ese nivel de posesión se necesita atracción. Después la iniciación,
Después el nivel y la etapa de obsesión y codependencia. Empieza a ver, a escuchar, a sentir. Y ahora esa obsesión y codependencia empieza una secuela. Y el último paso de este proceso es la posesión. Posesión. ¿Cómo llegó este hombre a ese nivel? A través de esas etapas, a través de estas fases, hasta la posesión. Inició con la atracción, pasó a la iniciación. Ahora a la obsesión, a la codependencia y finalmente a la posesión. La posesión, ser enajenado, dominado, pero todo es consciente y voluntario. Ahora, todo lo contrario a esa posesión, desde que inicia con la atracción, iniciación, obsesión y posesión, todo lo contrario, todo lo opuesto, versus para lo bueno, para lo malo, tan solo necesitamos pasividad, inactividad, estar cruzado de brazos. Para lo malo, por eso se dice que una mente ociosa es el taller de Satanás. Una mente ociosa es el taller de Satanás. Una mente ociosa es el taller de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Para lo malo, nada. Simplemente estar inactivo, pasivo. Pero para lo bueno se necesita buscar, se necesita desear, se necesita clamar, se necesita acercarse a Jesús. Vienen conmigo, para ser libre, hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hay que permitirlo, hay que desearlo. El hombre necesita libertad espiritual. El hombre necesita libertad espiritual. Pero también el hombre, el ser humano, e incluidos los cristianos, necesitamos libertad emocional. Alguien puede decir, no, yo no frecuento, yo no leo, yo no tengo curiosidad. Pero necesitamos libertad emocional. Y en nuestro interior, libertad de depresión, de ansiedad, de angustia, de patrones de conducta. Patrones de conducta. Sanidad emocional, libertad emocional. Temperamentos no transformados. Eso viene a significar, esa libertad emocional viene a significar salud mental. El cristiano debería ser la persona con una estupenda y magnífica salud mental. Es cierto que hay episodios en nuestras vidas que nos tambalean, es cierto. Es cierto que hay etapas en nuestras vidas que nos desbalancean, pero no es para que nos quedemos ahí. El ser humano necesita sanidad mental, una salud mental. Esa salud mental es una persona que está en contacto con la realidad y está libre de ansiedad, que su mente está equilibrada, balanceada. Una persona puede estar encadenada, cautiva a sus emociones y sentimientos. La necesidad de libertad. El ser humano necesita libertad espiritual, pero también necesita libertad emocional. Ataduras a relaciones. Decía un hermano, agárrense porque viene turbulencia espiritual. Viene turbulencia espiritual. Una persona, yo no juego la ouija, yo no veo películas de terror y de suspenso, pero estás atado en tus pensamientos y en tus emociones. Ataduras a relaciones totalmente dañinas, tóxicas.
Cuando te das cuenta, estás involucrado en una relación enferma. Jóvenes, es para ustedes. Personas adultas también, que están en una relación, cuando te das cuenta, estás involucrado en una relación enferma. Cadenas relacionales, involucrarte con una persona celosa. Por eso es que la palabra es sabia, la palabra es magnífica, que dice que nuestras relaciones deben de ser en yugo igual y no desigual. Porque podemos encadenarnos emocionalmente a una relación con una persona celosa, insegura, posesiva, manipuladora, controladora, chantajista. Es que va a cambiar. Es que tiene el buen deseo. Libertad emocional. Ahora, libertad mental. Todo lo que nos domina, todo lo que no podemos vencer, de eso somos esclavos. Yo estoy bien. No te autoengañes. No te autoengañes. No necesito. No te autoengañes. Todos necesitamos libertad espiritual, emocional y mental. Todos. ¿Cómo se programó nuestra mente? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué piensas acerca del matrimonio? Esa es tu cosmovisión, porque eso es lo que viste, eso es lo que escuchaste. Tu única referencia del matrimonio son tus padres. Tu única referencia del noviazgo es tu círculo con el cual convives. Y esa es tu referencia, ese es tu concepto, esa es tu cosmovisión. Por eso crees lo que crees, por eso piensas lo que piensas y por eso actúas como actúas. Por eso. Porque hemos tenido malos ejemplos. Hemos tenido. ¿Por qué pensamos lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo se programó nuestra mente? ¿Cómo se programó nuestra mente? Por el ambiente donde crecimos, los amigos que tuvimos, el barrio con el cual nosotros crecimos, jugamos. Esas experiencias dominantes, imperantes se llaman. Esas experiencias están ahí. Ayer que visitamos a mamá de nuestra hermana Adriana, todo está en nuestra mente. La mente es el elemento del alma. El cerebro es el elemento de nuestro cuerpo. Vi a un pato. Tienen unos patos por ahí. Y cuando vi a ese pato, inmediatamente recordé a los 4 o 5 años cómo me persiguieron unos patos. Está en tu mente. No lo había recordado, pero en cuanto vi eso, vino a tu mente. Necesitamos sanidad mental. Está en nuestra mente. Necesitamos libertad espiritual, libertad emocional, libertad mental. Yo no recordaba esa escena, pero ahí está, en tu mente. Ahí está, en tu mente. Lo más fuerte que recordamos son las experiencias traumáticas. Rechazo, abuso, ausencia, pérdida, violencia. Estas impresiones duraderas fueron quedando impresas en nuestra mente a través del tiempo, por repetición o por la intensidad de las experiencias fuertes, tan buenas como malas. ¿Qué pensamos? Al día de hoy, tenemos que seguir renovando nuestra mente, liberando, reemplazando los pensamientos negativos, obsesivos, posesivos, derrotistas, de frustración.
Porque ahí está, como se dice, tu pasado. ¿Quieres volver a desenterrar o a volver a llamar a los fantasmas del pasado? Culpa, falta de perdón, amargura, resentimiento, odio, comparación entre hijos, predilección, favoritismo. Ahí está. Odio, todo ahí está. Por eso necesitamos libertad espiritual, libertad emocional, libertad mental. Libertad mental de pensamientos derrotistas, malignos, de fracaso, de lujuria, de lascivia. El hombre, como hombres, el hombre siempre está lidiando bajo esa naturaleza caída, aún siendo cristianos, con esos pensamientos de lujuria y de lascivia. Y ahí está también la pornografía. La pornografía, ahí está, en la mente. Ahí está la masturbación, ahí está. Es una adicción, es una obsesión. Ahí está el homosexualismo, una confusión en la identidad sexual, ahí está. Porque son las experiencias traumáticas, fuertes, intensas, imperantes, predominantes, ahí está. Pensamientos de venganza, traumas del pasado, pensamientos de menosprecio, de subestimación, de muerte, de suicidio, de impotencia, de rechazo, todo está ahí. Por eso es que diariamente están siendo diagnosticadas personas con trastornos de bipolaridad, de ansiedad, de depresión. Hoy la población de 20 a 44 años son los más afectados en la salud mental. Las personas, la población entre 20 y 44 años son los más afectados en la salud mental. Hoy en día, nuestros jóvenes están siendo atraídos, influidos por el entretenimiento, y se ha convertido en su vía de escape. El entretenimiento se ha convertido en una vía de escape de su realidad. Se ha convertido en un trastorno que los ha aislado de su realidad. Porque todo es virtual, ficticio, imaginario. Lo que se llega a convertir esto, el entretenimiento, en una obsesión y en una adicción. Lo que comienza con un simple juego se convierte con un trastorno mental, emocional y relacional. Necesitamos libertad espiritual, emocional y mental. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos anhelarlo, necesitamos desearlo, necesitamos buscarlo, necesitamos pedirlo, necesitamos recibirlo. Verso 6. Encontramos. Hay una realidad en el mundo espiritual maligno, pero también necesitamos la voluntad por anhelar la libertad. La libertad, la voluntad. Dice el verso 6, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. No hay que evadir los problemas. No hay que huir de los problemas, no hay que correr de los problemas. La única solución para la libertad mental, emocional, espiritual es Cristo, y tenemos que acercarnos a Él. Por eso es quien se independiza de Dios se esclaviza. Ya no quiero ir, ya no voy. Te esclavizas, te esclavizas. La voluntad por anhelar la libertad. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Verso 7. ¿Por qué te entormentes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. El hombre debe acercarse a Dios. Imagínense esa escena. Jesús desembarca de su bote y este hombre viene a su encuentro con esa ropa desgastada, con esas heridas,
con esos grilletes, con esas cadenas. Anhelaba la libertad, deseaba la libertad. Entre esa lucha intensa entre su voluntad y los agentes de huestes malignos, se debatía este hombre entre su voluntad y la enajenación y posesión demoníaca. Este hombre viene y se postra y se acerca. Tenemos que acercarnos. El leproso se acercó. El centurión romano se acercó. La mujer de flujo de sangre se acercó. El centurión romano, por la enfermedad de su siervo, se acercó. Los amigos del paralítico lo acercaron hasta Jesús, hasta donde estaba, e hicieron una abertura en el techo y lo acercaron a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieres ser libre? Así como permitimos los pensamientos, así como permitimos sentimientos negativos, debemos también, con nuestra conciencia, con nuestra voluntad, acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús. Acércate. Corrido con esa profunda necesidad para ser libres. Repito, hay que anhelarlo, desearlo. Hay que acercarnos a Jesús. Este hombre se acercó a la única persona que podía liberarlo. Del verso 13 al verso 15, debemos tener la voluntad por la libertad, pero también debemos saber que la única autoridad, el único poder para hacernos libres es la autoridad de Cristo, la autoridad que nos otorga libertad. Hay una realidad en el mundo espiritual maligno, es real, pero el hombre necesita ser libre en sus emociones, en su mente. Y el hombre necesita ser libre cuando reconoce que la única autoridad, el único poder para hacerlo libre es el nombre de Jesús. La autoridad que nos da libertad es Jesucristo, la verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien y se llama Jesucristo. Es el único. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Le había dicho, pero los demonios oponen resistencia, no quieren salir, porque el propósito, la obra de Satanás y de los espíritus inmundos es destruir. Destruir, es destruir. Por eso es cuando vemos una familia llena de rencor, de violencia, de abuso, drogadicción, alcoholismo. Es una vida, es una familia atada, cautiva. Los demonios no quieren salir, pero tienen que salir por la autoridad de Cristo Jesús. Verso 8. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Verso 9. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos,
que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que le había pasado. Es la autoridad de Cristo sobre los espíritus malignos, sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Opusieron resistencia. Jesús les había dicho que salieran de este hombre, pero ellos dijeron: has venido a atormentarnos, has venido a atormentarnos, te ruego que no nos atormentes. Dice la palabra en la carta a Santiago: aún los espíritus malignos, aún los demonios creen y tiemblan. Estos espíritus malignos, que eran muchos, Cristo les pregunta: ¿cómo te llamas? Y responden: Legión, porque somos muchos. Legión era un regimiento de la milicia del Imperio Romano, el cual era integrado por 6,000 soldados. Así que se habla no del número, sino de la fuerza. Fuerza, legión es una fuerza que se cernía sobre este hombre. Le pidieron a Jesús que no los enviara al abismo. Cristo había ido a esa región extranjera. Los judíos consideraban por la ley mosaica que los cerdos eran impuros. ¿En qué consiste esa impureza? Una impureza de carácter en cuanto a la salubridad sanitaria. Pero estos demonios le dijeron: envíanos a los cerdos. Y Cristo así lo hizo. Tan solo lo más importante era liberar a este hombre. Y Cristo libera con el poder de su palabra a ese hombre que no dice la palabra cuántos días, cuántos meses o cuántos años se encontraba en esa condición. Pero lo que sí dice es que liberó a este hombre y que esos demonios salieron y poseyeron a esos 2,000 cerdos que se precipitaron al despeñadero y murieron. Es la autoridad que nos otorga libertad. No hay otra autoridad. No hay otro método, no hay otro atajo, no hay otro camino. No existe para poder ser libres en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestros pensamientos. No hay otro. Dice el verso 16: los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía a Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Tuvieron mucho miedo los que cuidaban los cerdos. Tuvieron mucho miedo. Y toda la gente vino y vio cómo ese hombre, que era irreconocible, ahora estaba sentado, estaba vestido, tenía dignidad, ahora tenía sentido su vida. Su mente, su cuerpo, su interior y su exterior ahora tenía un equilibrio, balance, sobriedad. Ya no era llevado
Ya no era controlado por un agente externo, por agentes externos. Este hombre quiso seguir a Jesús. Este hombre quiso seguir a Jesús. Tan agradecido porque fue libre de todo aquello que le dominaba, todo aquello que lo controlaba. ¿Qué es lo que te controla? ¿Qué es lo que no puedes dominar? Pensamientos, imaginación, fantasía, estilo de vida, patrón de conducta, comportamiento. ¿Qué es lo que no puedes dominar? ¿Qué es lo que no puedes controlar? ¿Qué pensamientos influyen en ti? ¿Qué pensamientos? ¿Qué traumas tienes? ¿Qué traumas tienes? ¿Qué traumas no te permiten ser libre? ¿Qué traumas no te permiten romper? Culpa, pasado, abuso, rechazo, comparación, predilección, violencia, luto, pérdida. ¿Qué es lo que no te permite ser libre, verdaderamente ser libre? ¿Qué grado de libertad tienes hoy en Cristo? ¿Qué grado de libertad tienes? ¿Puedes escuchar las voces de tu alma gritando libertad? ¿Puedes escuchar las voces de tu alma, de tu conciencia gritando ser libre, ser libre? ¿O quieres posponer o postergar más el tiempo pensando y diciendo, justificando, estoy bien, no pasa nada? Es que no me entienden. Las personas no te van a entender. El único que nos entiende y sabe nuestro dolor es el Padre y su Hijo Jesucristo. Es el único que puede ayudarte a perdonar, a superar, a avanzar, a no vivir estancado, a no vivir frustrado, a no vivir cautivo, a no vivir en una vida de dependencia, de codependencia, de mediocridad. Al decir, no merezco esto, no merezco el amor de Dios, soy indigno del amor de Dios. Nadie es digno, nadie. Todos somos pecadores. Somos redimidos, somos pecadores redimidos. Somos pecadores justificados. Pero todos los días tenemos que luchar, todos los días tenemos que pelear. Esta es la verdadera lucha, ser libre y no permitir que los pensamientos, sentimientos vengan a controlar. Muchos saben el texto de Juan 10:10. El ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Esa es su obra, destruir, alejar. ¿Cuál es tu obsesión? ¿Cuál es tu adicción? ¿Cuál es? ¿Quieres ser libre? La pregunta es, ¿quieres ser libre? ¿Para qué quiero ser libre? Para vivir en auténtica felicidad. El propósito de Dios es que seas libre. El deseo y la voluntad de Dios es que seas libre de tu pasado, libre de culpa, libre de lo que te atormenta, libre, y puedas decir, Señor, gracias porque quiero servirte. La libertad no es para servir. Ese hombre era libre y quiso seguir a Jesús, y Jesús le dijo, ve a tu casa con los tuyos, con tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dice Reina Valera, versos 19 y 20. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue.
Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando los demás vean que eres una persona libre, se van a maravillar de ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los demás vean que verdaderamente eres libre, que ya no sigues hablando del pasado, una persona que constantemente está hablando del pasado, de lo que le hicieron, lo que le dijeron, vives atado del pasado. Cuando vean y puedas proclamar, y puedas exclamar, puedas testificar, el Señor me ha hecho libre, y yo, por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, soy libre. Ya no estoy cautivo, se van a maravillar de ti, porque dice, ya no hablas igual, ya no reaccionas igual, ya no explotas igual. Sí, estoy en un proceso de perfeccionamiento. Sí, estoy en un proceso de santidad interior. Sí, porque lo he deseado, lo he anhelado, lo he clamado, he permitido que Dios trabaje en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esos son los verdaderos cristianos, los pequeños Cristos que se parecen a Él, que viven para proclamar lo que Él ha hecho, libres. Son los verdaderos cristianos los que viven proclamando, Él es el libertador, Él me ha libertado de un estilo de vida, de obsesiones, de adicciones, de pensamientos, de fantasías, de relaciones totalmente enfermas, tóxicas, totalmente destructivas. Somos libres para servir con responsabilidad, para proclamar las buenas nuevas y decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que seas libre. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser libre? ¿Cómo? En el nombre de Jesús hay que romper. Yo rompo y ponle nombre a tu problema. Yo rompo esta amargura. Yo rompo este dolor. Yo rompo, ponle nombre. Yo rompo. En el nombre de Jesús. Yo renuncio en el nombre de Jesús. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Yo renuncio en el nombre de Jesús. Otro día depende de ti. El próximo domingo, cuando tenga ganas, cuando lo sienta, puedes escuchar tu alma gritando. Puedes escuchar tu alma gritando por dentro. Escucha las voces de la cautividad. Yo rompo ahora en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. Si eres joven, si eres un hombre o mujer, si eres un adulto o si eres un anciano, el Señor quiere que seas libre. Quiere que seas libre. ¿Para qué? Para servir. Libre para servir. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Gracias por esta oportunidad de leer tu palabra, de escuchar tu palabra. Pero no solamente quiero leerla, quiero entenderla, quiero vivirla, quiero experimentarla, tu palabra, que no sea algo teórico. No solo es recordar que sí, Dios es bueno, sino experimentar realmente su libertad. Vive la libertad hoy que el Señor quiere. Experimenta la libertad que Él quiere para tu vida. Una libertad total en tu mente, en tus emociones. ¿Qué es lo que has permitido en estos años, en estos meses? Entretenimiento, diversión, obsesión, atracción hacia algo negativo. ¿Qué es lo que has permitido en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo? Hoy hay un llamado a la libertad. El Padre
Padre, el Dios del universo, el Señor de la creación te está llamando a libertad. Hay necesidad de libertad para el ser humano, pero ha ahogado esa libertad, esa necesidad, lo ha ahogado con el trabajo, con el dinero, con relaciones, lo ha ahogado. Pero hoy el Señor te llama, hoy su presencia está aquí. El poder y la autoridad de Cristo están aquí para hacernos libres, para hacerte libre. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Jesús, anhelar la libertad, desear la libertad. Escucha la voz de tu conciencia, la voz de tu alma, las voces de la continuidad que no te dejan continuar, que no te dejan avanzar, que no te dejan madurar, que no te dejan ser libre. Quita toda insensibilidad de tu alma, de tu cuerpo, de tu ser. Quita toda insensibilidad. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, si la palabra de Dios ha hablado a tu vida, dice: sí, Señor, aquí está mi vida. Hoy me rindo a ti. Hoy me entrego a ti. Tú eres el hacedor de milagros. Tú liberaste a ese hombre poseso. Tú liberaste a ese hombre que estaba en los sepulcros. No podía ese hombre, no podía, pero vio a Jesús y se acercó y se humilló ante él. Era una lucha fuerte entre las fuerzas malignas y su voluntad por ser libre. Hoy hay una lucha en tu mente, hoy hay una lucha en tu alma. Hay una lucha en tu alma por la libertad. Hay una lucha en tu alma. Dile: Señor, quiero ser libre. Señor, quiero ser libre. Señor, quiero ser libre. Libre de esto que me domina. Libre de esto que no puedo controlar. Drogadicción, alcoholismo, pornografía, masturbación, diversión. Aquí está mi vida, Señor. La voluntad de Dios no es que vivas en cautividad. La voluntad de Dios no es que vivas encadenado. La voluntad de Dios no es que vivas en esclavitud. La voluntad de Dios es que seas libre. Vivas en libertad. Vivas con propósito. Vivas con dignidad. Y que vivas libre para servir. Para proclamar lo que el Señor ha hecho contigo. Di conmigo: en el nombre de Jesús yo rompo. En el nombre de Jesús yo rompo. En el nombre de Jesús yo rompo. Yo rompo con este pensamiento. Yo rompo con este sentimiento. En el nombre de Jesús yo rompo con este comportamiento. En el nombre de Jesús yo rompo con esta fantasía. En el nombre de Jesús yo rompo con la homosexualidad. En el nombre de Jesús yo rompo. Yo rompo con la culpa, con el pasado, con la amargura, con el resentimiento. En el nombre de Jesús, yo rompo. Si hay opresión en tu vida, si has abierto puertas, y has sentido la opresión en tu cuerpo mientras duermes, en el nombre de Jesús se va toda opresión. En el nombre de Jesús se va toda opresión. Si escuchas ruidos en tu casa, si escuchas voces, en el nombre de Jesús, pero abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios. En el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús soy libre. Libre para servir, libre para proclamar, libre, Señor, para cantar, libre, Señor, para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos en esta tarde, porque el Espíritu de Dios quiere ministrar a tu vida. Si tienes necesidad de libertad, levanta tus manos y dile: Señor, necesito de tu autoridad, de tu poder.
¿Te sientes débil? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que no tienes la fuerza? Dile: Señor, en tu nombre recibo fuerza, recibo de tu gracia, recibo de tu ayuda, recibo de tu presencia. No tienes la fuerza suficiente para ser libre. Dile: Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, quebranto mi voluntad a ti, Señor, en esta noche. Mire, rompo toda atadura en tu nombre, rompo toda cadena en tu nombre, rompo, Señor, todo lo que me ata, me sujeta, me domina, me controla. Rompo en tu nombre, Señor, rompo en tu nombre, Jesucristo. Tú eres mi libertador, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor. Aquí está mi vida, Señor. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En tu nombre, en tu poder y en tu autoridad, los espíritus huyen. Los espíritus malignos se van. Los pensamientos de iniquidad, de oscuridad, pesimistas, se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. La unción del Santo rompe, pudre los yugos de esclavitud. En el nombre de Jesús. Di conmigo: en el nombre de Jesús. Di conmigo: en el nombre de Jesús. Soy libre. Más fuerte: en el nombre de Jesús. Soy libre. En el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Todos los ojos cerrados, por favor. Todos los ojos cerrados, con tus manos arriba. Vamos a cantar esta alabanza. Dile conmigo. Canta al Señor en mi corazón. Dile: tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Puedo sentir tu mano. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Está, Señor. Tú estás aquí, Señor. Oh, tu Espíritu está aquí. Oh, canta al Señor, tú estás aquí, Señor. Tú me haces libre. Tú rompes cadenas. Tú rompes yugos por la unción, por tu presencia. Tú estás aquí. 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 No ves tus ojos. Vamos a cantar, vamos a seguir cantando. Vamos a seguir cantando. Vamos, concéntrate. No permitas que nada te distraiga. No permitas. Él quiere que seas libre hoy. Vamos a cantar. Vamos a decirle: libre, yo soy libre. Libre. No permitas que nada te distraiga. El enemigo quiere distraerte. El enemigo quiere que pienses en otra cosa hoy. Que ya te aburriste, que ya te cansaste. El enemigo quiere hacerte hoy que pienses que ya te cansaste, que ya te aburriste, que ya te quieres ir, que ya tienes hambre. No, en el nombre de Jesús, hoy quiere que seas libre. Si tú tienes necesidad que oremos por ti, ven a este lugar. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Señor, de todo. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Le perdonamos hoy.
soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, dile libre soy, libre soy en Cristo Jesús. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad en el nombre de Jesús, sobre toda cadena. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. De todas mis culpas y maldades, todas mis culpas y maldades fueron borradas de la luz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, sí soy libre, Señor, de toda la tormenta, de todo lo que me domina, Señor. Yo quiero vivir en libertad, en santidad, en integridad, Padre. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy